Buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenido a este espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 8 de enero de 2021. Conmemoran los cubanos el aniversario 62 de la entrada de Fidel a La Habana, la entrada de la luz de la libertad y de la esperanza. Uno de los hechos patrios más trascendentales de nuestra historia, también uno de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia de los cubanos, en la mayor de las Antillas. Desde el punto de vista epidemiológico, Cuba sigue en el combate, en el enfrentamiento a una terrible enfermedad. Ayer la nación registraba 314 confirmados en una jornada. Tensa la situación epidemiológica en estos momentos. Las provincias con mayor tasa de incidencia, Guantánamo, La Habana y Mayabé, que por tanto estos territorios ajustan siempre allí el plan de control a la enfermedad. La transmisión del virus está presente hoy en las comunidades cubanas, por tanto siempre el mensaje de prevención en horas de la mañana. Me acompañará en la primera media hora informativa la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, bienvenida, y doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Hoy es viernes, un día patrio para nuestra historia. Así es, y celebramos el 62 aniversario de la entrada triunfante de todos los revolucionarios que vinieron atravesando todo el país. Hoy le damos buenos días a ti, Gisela, al equipo que nos acompaña, a la intérprete y a todas las personas que siguen la información diariamente. El día de hoy, con un número elevado de pacientes ingresados, 4.281 pacientes en hospitales, en centros de aislamiento, sospechosos, o sea, con síntomas ya, 1.337, en vigilancia 826 y confirmados, la cifra más alta que hemos tenido, confirmados ingresados. Estamos hablando de los casos activos, es la cifra más alta que hemos tenido desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Estamos hablando de 2.118 personas ingresadas en estos momentos con la COVID-19 y con el PCR positivo. Ayer se estudiaron 12.092 muestras. Como habíamos dicho en conferencias anteriores, se va incrementando el número y debemos seguir incrementando el número con las pesquisas que se están haciendo en determinados grupos de riesgo y que además nos están aportando un número de casos confirmados asintomáticos que si no se hicieran estas pesquisas pues no lo hubiéramos identificado. Se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, que es otra pregunta. No, donde más se confirma es porque hay más muestras. No, se procesaron y se procesaron en correspondencia con la complejidad, el número de viajeros, lo que hemos explicado otras veces. Y se procesaron en los 18 laboratorios con que cuenta nuestro país. De estas 12.092 muestras que se procesaron ayer, se diagnosticaron 344 personas con la COVID-19, una cifra bastante elevada que traduce la complejidad del momento epidemiológico que estamos viviendo. Con estas muestras y con estos casos confirmados, ya se acumula 1.565.666 personas que muestras que se han procesado. Y de esas muestras procesadas, 13.823 personas se han diagnosticado con la COVID-19 en nuestro país desde marzo del 2020. Estamos hablando un 0,88% de positividad de las muestras procesadas. Del total de casos, 238, o sea el 69,1%, fueron contactos de casos confirmados, grupo de riesgo de mayor importancia y por lo tanto se aísla, se estudia y ya el 74,4% de todas las personas diagnosticadas con COVID en Cuba pues han sido previamente contacto de un caso confirmado. El 20% con fuente de infección en el extranjero,
estamos hablando de los 344 diagnosticados ayer, y 3.400, el 24,6% de todos los diagnosticados en Cuba, 3.403, pues tienen de fuente de infección en el extranjero de nuestro país. De todas formas, después vamos a ver lo que representa los contactos de estos casos diagnosticados con fuente de infección en el extranjero, que tienen un número importante de casos positivos. Y muchas veces el contacto de ese que fue contacto de un viajero y que generalmente se infecta cuando no se cumplen las medidas de protección. Sin fuente de infección precisada, 37 en el día de ayer, y como siempre decimos, se trabaja en la encuesta epidemiológica de forma tal que se pueda precisar cuál fue su fuente de infección y se pueda trabajar directamente en las acciones que se tienen que realizar. De los 344 casos diagnosticados, el mayor por ciento, el 52,3% en el día de ayer, del sexo femenino, y el 47,8% del sexo masculino. Sin embargo, en el acumulado, como siempre lo informamos, el mayor por ciento es del sexo masculino, es el 52,02%. El 232 de los 344 casos positivos, estamos hablando del 67,4%, totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico. ¿Crece esta cifra, doctor? Crece la cifra. Fíjense que estamos hablando del 67,4% de los casos diagnosticados ayer. Sin embargo, el acumulado de todos los casos diagnosticados, que es un por ciento elevado, sin embargo queda por debajo, es el 64,7%. Realmente es el comportamiento de la enfermedad, y es el comportamiento que la hace extremadamente riesgosa, porque no sabemos quién pueda, que además estamos compartiendo, se siente bien, no tiene ningún síntoma y sin embargo tiene el virus y lo transmite, como hemos demostrado en los casos de Cuba. Ayer 46 de los 344 casos diagnosticados eran menores de 20 años. Siempre hacemos énfasis y realmente es una cifra que es importante, el número de niños que se están diagnosticando. Con estos 46 del día de ayer, pues se acumulan 1.438 niños jóvenes en edades pediátricas que han sido diagnosticados con la COVID-19. Y me decía la doctora Lisset, en las últimas 48 horas, para tener idea de la envergadura que estamos teniendo y de la poca protección que le estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en las últimas 48 horas se han diagnosticado 45 casos en edades pediátricas. Hoy se mantienen activos 113 ingresados confirmados y ya se acumula que el 92,1% se han recuperado de la enfermedad, teniendo en cuenta la evolución de estos casos y todo el esfuerzo, toda la actividad de atención médica, los protocolos de tratamiento que se siguen en nuestro país. Y seguimos diciendo y reiterando que no tenemos ningún menor de 20 años en nuestro país que haya fallecido por esta enfermedad. De 20 a 39 años de edad, también jóvenes, 115 casos diagnosticados. De 40 a 59, 125, y de 60 y más, 58 personas que entrañan un riesgo precisamente por su edad y además de eso porque generalmente se asocian a comorbilidades. Por provincia, los 344 casos, el mayor por ciento, el 26,4% en La Habana, le sigue Santiago de Cuba con 45 casos, Guantánamo con 36,
es una provincia que ha ido incrementando el número de casos. De Matanzas son 34, de Pinar del Río 26, de Villa Clara 22, de Holguín 17, de Artemisa 14, de Santi Espíritus 14 también, de Cienfuegos 11, de Mayabeque 10, de Ciego de Ávila 9, de Camagüey 6, de Granma 5 y de Las Tunas se diagnosticaron ayer 4 personas con la COVID-19. De estos 344 casos diagnosticados, 275 son autóctonos, son producto de transmisión en nuestro territorio, y 69 personas que han arribado en las últimas horas a nuestro país, pues han sido diagnosticados con la COVID-19. Estamos hablando de casos importados que han arribado a nuestro país con la infección, incubando la infección, se le hace la prueba y se diagnostica. De los 344, 334 son cubanos y 10 son extranjeros. Ahora, los 275 autóctonos propios de transmisión en nuestro país, ¿de dónde son? Pinar del Río 25, de los municipios Pinar, el mayor número, 21, Consolación del Sur, un caso, San Juan y Martínez, un caso, San Luis 1 y Sandino 1. De Artemisa se diagnosticaron 11 casos en el día de ayer, 4 del municipio Guanajay, 3 del municipio Caimito, 2 del municipio Mariel, 1 de Alquizar y 1 de San Antonio. La Habana, con el mayor número, 71 casos confirmados, 4 del municipio 10 de octubre, 6 del municipio Habana Vieja, 8 de Boyeros, 5 de San Miguel del Padrón, 6 de Marianao, 5 de Plaza, 8 del Cerro, 2 de Playa, 8 de Arroyo Naranjo, Habana del Este 5, La Lisa 6, Cotorros 2, Centro Habana 4 y Guanabacoa 2. De la provincia de Mayabeque se confirman 8 personas con la COVID-19, 6 del municipio de Huines, 1 de San José y 1 de Madruga. De Matanzas, 28 casos confirmados, 21 de Cárdenas, 5 del municipio de Matanzas y 2 del municipio Unión de Reyes. En la provincia de Cienfuegos se diagnostican 9 casos, 5 del municipio Cienfuegos, 2 de Palmira y 2 de Cruce. En la provincia de Villa Clara, 18 personas se diagnosticaron ayer, 17 de Santa Clara y 1 de Manicaragua. De la provincia de Santi Espíritu, 11 casos, 9 de Santi Espíritus y 9 de Santi Espíritus y 2 de Cabaiguán. De la provincia de Ciego de Ávila se confirman 5 personas con la COVID. Ciego de Ávila 3, Morón 1 y Cabaiguán 1. De la provincia de Camagüey, los 5 casos que se confirmaron ayer son del municipio Camagüey. En el caso de Las Tunas, los 2 casos son del municipio Puerto Padre. En la provincia de Holguín, los 13 casos confirmados, 10 pertenecen al municipio de Holguín, 2 a Jibara y 1 a la provincia, al municipio de Moa. Y en el caso de Granma, los 4 casos confirmados pertenecen al municipio de Guisa, la provincia de Santiago de Cuba, también con un número elevado de casos, 41, 36 pertenecen al municipio Cabecera, 3 al municipio de Mella y 2 al municipio de Palma Soriano. Y en el caso de Guantánamo, los 24 casos confirmados, 18 del municipio Guantánamo, 3 del municipio Manuel Tames, 2 del municipio Niceto Pérez
y uno del municipio Caimanera. Este es el comportamiento, reitero, de los casos autóctonos que hemos tenido en nuestro país en el día de ayer, se han confirmado en el día de ayer, y que, como vamos a ver, la fuente de infección muchas veces está relacionada con contacto con viajeros que han arribado a nuestro país. Ahora, las 69 personas que se diagnosticaron ayer, importados, que han arribado con la infección a Cuba, pues son de la provincia Pinar del Río, una persona del municipio Consolación del Sur, de Artemisa 3 personas, uno de San Cristóbal, uno de Alquizar, uno de Guanajay. En el caso de Mayabeque se diagnostican 2 personas enfermas, uno de Santa Cruz del Norte y uno de San José de las Lajas. En La Habana son 20 pacientes diagnosticados con la COVID importados, 3 del municipio 10 de octubre, 2 de Arroyo Naranjo, 1 de Centro Habana, 2 del Cerro, 1 de Habana Vieja, 2 de La Lisa, 1 de Marianao, 4 de Playa, 4 de Plaza de la Revolución, 2 personas de la provincia de Cienfuegos, de su municipio cabecera, se diagnostican importadas, 4 de Villa Clara, 3 de Santa Clara y 1 de Manicaragua, 3 de Santi Espíritus, 1 de Trinidad, 1 de Fomento, 1 de Santi Espíritu. En el caso de la provincia de Ciego Ávila, los 4 casos confirmados ayer, 3 pertenecen a Morón y 1 a Ciro Redondo. En la provincia de Camagüey, un caso del municipio Camagüey. En la provincia de Las Tunas, 2 personas se diagnosticaron importadas, 1 de Las Tunas y 1 de Jobabo. En la provincia de Granma, un caso del municipio cabecera, Bayamo. En Holguín, 4 casos, 1 de Jibara, 1 de Banes, 1 de Alguín, 1 de Rafael Freire. En la provincia de Santiago de Cuba, los 4 casos importados son del municipio cabecera. En el caso de Guantánamo, los 12 casos importados son 11 del municipio cabecera y 1 del municipio Niceto Pérez. Ese es el comportamiento de los casos autóctonos e importados por provincia y por municipio. A veces, yo incluso lo conversaba con los compañeros, ¿no? A veces resulta un poco dilatado toda esta explicación, pero es que cuando no lo hacemos, la población lo reclama, es un reclamo tener la información, porque además eso la población hace su análisis y dice, bueno, está más complicado este territorio, está más complicado el otro, y aunque tenemos que cuidarnos en todos los lugares, pero sin embargo le dan una importancia. Según los datos, doctor, vemos al oriente del país también complejizando la situación. Ayer Guantánamo, sí, Santiago de Cuba. Sobre todo Santiago y Guantánamo son las provincias del oriente del país que se han ido complejizando en los últimos momentos. Los casos importados por países, el mayor número, como ha sucedido en esos últimos días, en estas últimas semanas, de Estados Unidos de Norteamérica 27, de Haití 10, de México 6, de Canadá 5, de Colombia y Rusia 3 de cada uno, Alemania, Bermuda, República Dominicana, Holanda y Surinam, 2 personas que arribaron de estos países, y en el caso de España, Jamaica, Panamá, Venezuela y Costa Rica, un caso diagnosticado de cada uno de estos países. Ustedes se dan cuenta que tiene que ver con el número, primero el número de viajeros que arriban de estos países, y segundo con la complejidad epidemiológica que también presentan en los países de procedencia. Y los 10 extranjeros que se diagnosticaron ayer, 3 son rusos, 2 canadienses, 2 colombianos, un alemán, un americano y uno de Sri Lanka, que procedía de Canadá. De los 275 casos autóctonos que se diagnosticaron ayer, que es el análisis que habíamos dicho
que íbamos a hacer. Porque la impresión, y discúlpame, pon ahí el gráfico de los casos importados, los casos autóctonos que hemos tenido en los últimos 15 días. Es un gráfico con barras de dos colores y podemos ver las barras azules son los casos importados. Entonces, ahí podemos ver cómo ha habido un incremento. Primero, un incremento del número de casos que se confirman diariamente. Esto es por día. Y indiscutiblemente ha habido un incremento que además las cifras que damos aquí todos los días, pues no hace falta a veces ni mucho gráfico, la población va llevando la cuenta. Y una cosa que se ha visto es un incremento en los últimos días de los casos autóctonos. Ahora, vale la pena, porque diríamos, bueno, es que la transmisión está en Cuba, pero hay que tener en cuenta que estos casos autóctonos, haciendo el análisis, por ejemplo, del día de hoy, de los 275 casos autóctonos, el 25,1% la fuente de infección está relacionada con casos importados. O sea, son contactos de personas que han arribado, que se han diagnosticado con la enfermedad y que lamentablemente y negligentemente no cumplieron con las medidas que están establecidas de distanciamiento que tienen que cumplirse. Eso da un número elevado. Ahora, 169 de los 275, más los 69, son contactos de casos confirmados. Y después vamos a ver de estos confirmados, cuántos han sido infectados como consecuencia del vínculo con un caso importado, que es lo que nos produce este incremento. Y un análisis que hicimos del día de ayer, de los 275 autóctonos del día, el 61% está relacionado con viajeros internacionales, como ustedes lo pueden ver ahí. ¿Por qué? Porque o bien han sido contactos directos de un viajero internacional o han sido contactos de un caso positivo que se infectó vinculado con un viajero internacional. Al final, la fuente de infección es la misma. Y cuando evaluamos lo que ha pasado del 15 de noviembre a la fecha, se han diagnosticado 6.233 casos. El 44% de los casos diagnosticados del 15 de noviembre a la fecha son casos importados. Estamos hablando de 2.743 personas. Ahora, de los 3.490 diagnosticados autóctonos, el 61,9%, prácticamente el 62%, están relacionados con casos importados. De ellos un grupo contactos directos y otros contactos de casos positivos a punto de partida de un caso importado. Y fíjense, lo que nosotros queremos reforzar con este mensaje no es que la culpa de lo que nos está pasando es que están entrando personas del exterior infectadas. Ese es un elemento, pero el elemento más importante es que Cuba en su plan sí tiene un protocolo que si se cumple no nos pasara esta situación con los casos autóctonos, porque es un protocolo que se garantiza que al 100% antes de salir del aeropuerto ya sale con su PCR realizado. Se garantiza que a los que no son turistas en su domicilio le toman una muestra de PCR. Fíjense, ahora, si cuando llega no guarda el correcto distanciamiento, si después en la casa no guarda el correcto distanciamiento, hasta tener los resultados de los PCR que se le han realizado y que
y que pueda garantizar que no tiene la COVID. Entonces es lo que nos está incrementando el número de casos confirmados e incrementando el número de casos autóctonos por esta transmisión que me estoy refiriendo. Es cierto que los vuelos se han disminuido incluso teniendo en cuenta estos datos que damos diariamente de qué país procede el mayor número de casos confirmados, se ha tenido eso en cuenta para la disminución de los vuelos. Es cierto que ahora, a partir del día 10, tienes que venir con un certificado que acredite por un laboratorio reconocido que estás negativo a la COVID-19, ahí nos quitamos un grupo de los que diagnosticamos en el momento del arribo, pero también es cierto que hay mucho de responsabilidad de las personas que reciben viajeros en estos momentos. Y ahí es donde llamamos la atención, ahí nos estamos dando cuenta que si no fuera por estas violaciones, tendríamos un número de casos importados por el protocolo que tenemos, que hace el diagnóstico, pero no tendríamos los casos de transmisión que tienen mucho, que afecta mucho la situación epidemiológica de nuestro país. Sí, porque hay quienes trasladan toda la culpa a los viajeros. Sí. Y se realizan reuniones familiares, fiestas familiares, bienvenidas. Bienvenidas, que yo no digo que se revive, pero bueno, vamos a recibirlo con afecto, pero vamos a recibirlo con el correcto distanciamiento, con el cumplimiento de las medidas. Ya cuando termine ese proceso, bueno, pues ya hacemos todas las actividades que querramos, pero en ese momento no. Con esta situación, con este número de casos que se diagnosticaron ayer, pues las tasas de incidencia de casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, como se ve aquí, Isela me decía, las provincias ahorita, las más oscuras son las que tienen mayor complejidad. Y es verdad que las provincias orientales, pero sobre todo, fundamentalmente, Guantánamo y Santiago de Cuba, que son las que están ahí coloreadas. En el caso de Guantánamo, con la tasa de incidencia más elevada del país, 30,68, Santiago con 19,99, pero en centro y occidente, pues también, que es la parte oscura que está acá en centro y occidente, pues es el aporte de la provincia de Matanzas, que está en segundo lugar con una tasa de 27,09, La Habana con una tasa de 26,46, Mayabeque de 25,22, Villa Clara de 22,38 y Artemisa de 18,64. Se han ido incorporando nuevas provincias. Se han ido incorporando y son provincias que tienen que ver con el occidente, con el centro, occidente fundamentalmente de nuestro país y centro también, con una tasa inferior pero todavía un poco incrementada, pues la provincia de Camagüey con 10,33, Pinar del Río 8,56, el municipio especial Isla de la Juventud con 7,2, Las Tunas con 5,8 y Holguín con 5,37. Por debajo de 5, Santi Espíritus, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Granma con la tasa más baja de 3,91. Y Cuba con una tasa superior a la del día de ayer, que es de 16,06. Esta es la situación, estas son las tasas de incidencia. Estas tasas de incidencia se tienen en cuenta porque también para la decisión de la fase, de las etapas en que se encuentran los territorios, se hace un análisis de provincia, se hace un análisis de municipio y generalmente en el grupo temporal nacional pues se da la información de la fase en que se encuentra. La Habana, que ocupa el tercer lugar en cuanto a la tasa, pero que tiene su complejidad por los aspectos que conocemos, a pesar del trabajo que se realiza, de las medidas que se toman,
pues los municipios de mayor afectación, como se puede ver ahí, con el número de casos en los últimos 15 días, Plaza de la Revolución con 62, Habana del Este con 60, Centro Habana con 51 y 10 de octubre con 50. Por ahí, Boyeros, La Lisa, San Miguel del Padrón, Cerro, Arroyo Naranjo, Habana Vieja, Marianao, Cotorro, Guanabacoa y Regla con el menor número, con 6 casos confirmados en los últimos 15 días, y Guanabacoa con 18 casos confirmados. Pero como siempre explicamos de La Habana, en La Habana la movilidad, el hecho de que la separación de un municipio a otro esté dada generalmente por una calle, pues hace complejo, a pesar del esfuerzo, el control de la enfermedad, y es donde se recaba mucho más la participación y la autorresponsabilidad personal. Resumiendo, Cuba, de los 13.823 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad desde el 11 de marzo hasta la fecha, se mantienen ingresados, se mantienen activos el 15,3%. Estamos hablando de 2.118, que además es la cifra más elevada que hemos tenido. 1.102, o sea, el 99,2%, con una evolución clínica estable. Lamentamos siempre las 148 personas que fallecieron por la enfermedad en nuestro país. Eso da una letalidad de 1,07%, que comparado con la del mundo, que es de 2,15%, y la de la región de las Américas, que es todavía superior, de 2,34%, pues es inferior, aunque trabajamos por seguirla reduciendo y que no fallezca ninguna persona, aunque sabemos que muchas veces el riesgo es muy elevado. Cuando nosotros vemos la cifra, y no es que todos los que fallezcan sean personas mayores, pero sí un gran por ciento. El número de casos que se confirman diariamente por encima de los 60 años de edad, eso entraña un riesgo importante en el comportamiento de la enfermedad. 2 personas evacuadas, 24 que han retornado a sus países después de ser confirmados. Se dieron 141 altas ayer, un número que pudiéramos decir elevado, pero que va en comparación con el número de casos que se confirmaron, pues queda muy, es un balance que es negativo en este sentido. Y con estas 141 altas, pues ya el 83,4% de los pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la COVID, pues están recuperados. Estamos hablando de 11.531 personas. En las terapias intensivas de nuestro país se atienden 16 pacientes confirmados, una cifra inferior a la que teníamos ayer, pero de todas formas elevada. Estamos hablando de 4 pacientes críticos y 12 pacientes graves. Y ya en el acumulado se han atendido en los servicios de terapia intensiva 461 pacientes confirmados, de ellos 133 críticos y 328 graves. Finalmente, antes de adentrarnos de la situación del mundo, pues resumimos el comportamiento en el gráfico donde están los casos, los fallecidos, la letalidad. Ahí, como ustedes ven, ya diciembre hasta el día de ayer, pues se habían confirmado 1.767 personas con la COVID, que comparado con diciembre, que fueron 3.675, indiscutiblemente parece ser que este mes va a quedar por encima del mes de diciembre, que fue el más alto de toda la pandemia desde el mes de marzo. La letalidad en el mes de enero, con las 2 personas que fallecieron, de 0,1%, que pudiéramos decir que es la más baja que hemos tenido
durante todo el curso de la pandemia. Baja, aunque hubiéramos querido que fuera cero en este caso. Situación de Cuba, situación que están tensos todos los consejos de defensa, en todos los territorios se trabaja, hay un trabajo intenso que se está haciendo por las organizaciones de masa, por nuestro personal de salud en la atención primaria, pero que de todas formas esto entraña una responsabilidad que es la que siempre llamamos la atención. Responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, ambas deben ir de la mano en momentos en que la nación vive un récord. Hoy marcamos récord, doctor, un pico absoluto, 344 muestras positivas de más de 12.000 muestras analizadas. A pesar de todo el esfuerzo del personal de salud y también del combate que se libra en las comunidades. Le propongo hacer una pausa para adentrarnos en la información del mundo. Hoy Cuba registró el récord en una jornada de confirmados, 344, sigue siendo tensa la curva de casos activas, sigue en el incremento con una tendencia hacia el incremento de este total de casos activos en el país. 2.118 es la cifra total de casos activos en la jornada, 275 casos autóctonos, son personas que transmiten la enfermedad, que están contagiadas en territorio nacional, 69 casos importados, 3 jornadas consecutivas sin lamentar un fallecido, y eso es noticia, más de 12.000 muestras analizadas, pero un dato importante alertaba hoy el experto en conferencia de prensa: en las últimas 48 horas se han diagnosticado 45 menores en edades pediátricas. Por tanto, la alerta siempre para la familia que se traslada a través de nuestro espacio. Vamos a una pausa, vamos a conocer ahora cómo ha incidido la enfermedad en el resto del mundo. Usted acompáñenos. Necesitas incorporar a tu cotidianidad los comportamientos propuestos en el Código de Vida. Mantén el distanciamiento físico. Evita el contacto con personas en aislamiento por la COVID-19 y la visita a hospitales, de no ser estrictamente necesario. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Y continuamos conociendo sobre la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19, ahora en el resto del mundo, también qué sucede en la región de las Américas, doctor. 189 naciones siguen manteniéndose con la COVID-19. Así es, 189 países siguen notificando casos de COVID-19 y nuevamente ayer se diagnostican casi 1 millón de personas con la COVID-19 en el mundo, 952.237, que eso hace que el número de confirmados ascienda a 88.323.127 personas diagnosticadas en el mundo con la COVID-19. Falleció igualmente un número elevado de casos, 17.611, y eso hace que se acumulen 1.903.005 fallecidos por la COVID-19 en todo el mundo, para una letalidad de 2,15%. Hay que decir que activos en el mundo, casos confirmados que están activos, están positivos a la COVID, pues la cifra es elevada, 19.922.834 casos están activos. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la enfermedad, pues diagnostica prácticamente el 50% de todos los casos del mundo. Estamos hablando de 496.545, que hace que ya el total de confirmados en las Américas sea de 38.817.291 casos confirmados. Eso es el
39,4% de todos los casos reportados en el mundo. Activos en la región de las Américas, 10.208.340 casos. Estamos hablando de casos confirmados. Y solamente hago una observación que además muchas personas la conocemos porque nos lo informan, que muchos de estos activos no están ingresados porque no en todo el mundo se ingresa el 100% de los confirmados. Por lo tanto, las posibilidades de transmisión son un poco más elevadas. Fallecieron 9.068 personas ayer y ya eso hace que en las Américas se acumulen 910.487 personas fallecidas, para una letalidad, como habíamos dicho inicialmente, de 2,34%, que es más alta que la del mundo y, como es natural, mucho más alta que la de la región de las Américas. El mundo sigue encabezado entre los países más afectados por Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, le sigue Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, son los que cabezan la lista. Y en el caso de la región de las Américas, pues la encabeza, como es natural, los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Colombia, Argentina y México. Y de estos, la letalidad más alta, como se puede ver ahí en oscuro, México con un 8,77%, Ecuador con un 6,48% y Bolivia con 5,51%. Como expresan estos datos, muy difícil el control de la enfermedad. Se ha ido avanzando, no lo necesario, en cuanto a la inmunización en algunos países. Vamos a traer mañana los datos de qué porcientos de poblaciones, que además cuando los vemos nos daremos cuenta que son porcientos que no permiten controlar la pandemia, porque hace falta un porciento más elevado de personas inmunizadas, y que además esta inmunización, pues como se supone, sea efectiva, logre crear un nivel de anticuerpos, una inmunidad contra esas personas. Pero realmente las cifras que se tienen, todavía la vacuna sigue siendo la responsabilidad y el cumplimiento de las medidas conocidas. Claro. Es lo que podemos decir, Gisela, del mundo, de nuestro país, y nada, trabajando. Así es. Doctor, nos quedan algunas preguntas, porque es un momento que también la población espera a partir de los datos ofrecidos en conferencia de prensa durante esta semana. Les recordamos además que de lunes a viernes es la conferencia con los datos más actualizados sobre el comportamiento de la COVID-19. Un televidente nos escribe: quiere recibir a sus bisnietos de Italia, de 6 meses y 2 años respectivamente. Pero en Italia le han dicho, doctor, que a los menores de 1 año y de 2 no se les realiza el PCR para abordar un avión. ¿Qué hacer? Yo no sé Italia específicamente, pero es que a los lactantes se le hace. Incluso nosotros, o sea, estamos hablando de los menores de 1 año, estamos hablando de lactantes. Nosotros incluso hemos dado el dato aquí del número de lactantes que se han diagnosticado en nuestro país, y eso se ha diagnosticado por un PCR. Por lo tanto, no sabemos si específicamente en Italia, porque además Italia reporta casos confirmados en este grupo, ¿verdad? Y el diagnóstico confirmatorio en Cuba y en el mundo es el PCR. Por lo tanto, no tenemos esa información. ¿En Cuba se les realiza? Sí, claro que se realiza y se diagnostica. Lamentablemente hemos tenido lactantes confirmados de la COVID-19. En una ocasión dimos aquí los datos, podemos darlo mañana. Pero incluso, para no pecar hablamos ahora, antes de comenzar, con la doctora Vivian Curí, subdirectora del IPK,
y nos ratificaba, claro, se le hace al lactante como se le hace a... En definitiva, esa es una muestra que se toma, claro, o nasal o de la faringe. De una colega querida, Rosa María Godoy, de Radio Progreso: si da negativo un paciente después de tener COVID-19 y va para su casa, para su domicilio, ¿no le repiten el PCR al 5º día o solo basta con el último resultado tras el ingreso? Eso se ha explicado que ya hace un tiempo. O sea, yo después de estar 9, 10 días ingresados, confirmados de COVID, me hacen el PCR al 9º día. Si clínicamente ya estoy asintomático de la enfermedad, si además ese PCR del 9º día me da negativo, pues el día 10 me voy de alta para mi casa. Eso se le llama el alta clínica. Porque después del alta clínica, ya con el PCR negativo, tengo que estar 14 días más en mi domicilio, protegiendo a mi familia, sin estar saliendo, sin recibir en ingreso domiciliario. Tengo que estar 14 días más y me repiten en mi domicilio al día 13, al día 14 el PCR, y ya entonces cuando el PCR viene negativo, entonces ¿qué se dice? Que ya yo estoy de alta epidemiológica. Ya la otra fue la alta clínica, ya yo estaba negativo, pero como existe la posibilidad de a veces una regresión, a veces que queden algunos restos del virus, pues dentro del protocolo nuestro pues está 14 días más. Y se le hace, reitero, el PCR en su domicilio para dar el alta epidemiológica el día 14. Y ya entonces ahí sí me incorporo a mi centro de trabajo, a mi actividad, a mis relaciones, que es el protocolo que tenemos establecido. Protocolo sanitario para enfrentar a la COVID-19, también con la participación comunitaria allí, con el médico y la enfermera de la familia, gestión esencial en estos momentos también para para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Tenemos una pregunta relacionada con la mujer embarazada, doctor, pero le propongo conocer cuál es la situación de Guantánamo, una provincia que ha complejizado su situación epidemiológica en las últimas jornadas. También a partir de la estadística actual conocíamos que es una de las provincias con mayor tasa de incidencia. En la jornada de ayer, Guantánamo, Matanzas, La Habana y Mayabeque. Pero veamos cuál ha sido el reporte y la incidencia de la enfermedad en los últimos días. Reforzar las medidas de enfrentamientos a la COVID-19 y ser más severos con quienes violen los protocolos sanitarios en Guantánamo fue la convocatoria de las principales autoridades en la provincia. Si hay un contacto 21, entre la domiciliaria tiene que haber una multa y tiene que haber un análisis, un proceso judicial. Porque esa es la primera parte. Nosotros tenemos que trasladar y tenemos que eliminar en esta etapa desde hoy hasta el futuro. Tenemos que eliminar los contactos entre la domiciliaria. ¿Cuáles son las variables que están introduciéndose en el modelo que son decisivas para cambiar? Y sobre esas variables son las que tenemos que trabajar, definir cuáles son las acciones que vamos a hacer para esa variable. Y tienen que saberlo la federación, tienen que saberlo CDR. Tras el aumento de enfermos se perciben violaciones con respecto a medios de protección y bioseguridad, así como el tratamiento a casos positivos y contactos directos. El virus continúa extendiéndose a municipios que en una primera etapa no reportaron pacientes confirmados. En los últimos 15 días la cifra supera los 172 pacientes positivos, de ellos 100 autóctonos, con una tasa de incidencia de 32.8 por cada 100.000 habitantes. Los reportes de estos días reflejan 133 pacientes del municipio Guantánamo, territorio con 69 focos activos, incluyendo 2 en el Hospital General Docente Dr. Agustino Neto. En la provincia hay más de 2.559 personas bajo ingreso domiciliario por ser contactos de casos confirmados. Son días difíciles que requieren de mayor responsabilidad, de lo contrario Guantánamo retrocederá a alguna de las fases de recuperación. Giselle Román y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Cuba continúa extremando medidas para el control sanitario ante la propagación del virus SARS-CoV-2. Ahora bien, doctor, ¿la mujer embarazada tiene mayor o menor riesgo con la COVID-19 en estos momentos también en que existe una dispersión del virus por cada una de las provincias cubanas? Sí, Gisela, revisamos algunos
artículos internacionales, nacionales, y el riesgo para la COVID de las mujeres embarazadas, o sea, la posibilidad de adquirir la enfermedad es el mismo que de cualquier persona. Todo está en que no cumpla con las medidas que se conocen. Ahora, se plantea que puede aumentar el riesgo de enfermedades, o sea, de manifestaciones graves de la enfermedad, sobre todo desde el punto de vista respiratorio, desarrollar complicaciones respiratorias que requieren de un cuidado intensivo que las mujeres que no están embarazadas. ¿Por qué? Por un número de cambios hormonales que se producen. Además, es un momento en el que la mujer está expuesta a un desarrollo de un feto en su cuerpo, ¿no? Tienen más probabilidad de tener un parto prematuro. Ese es otro elemento que tiene una probabilidad mayor de tener un parto prematuro, y como consecuencia de eso, pues que los bebés, los recién nacidos, necesiten ser internados en una unidad neonatal. Es importante, y estuvimos buscando unos artículos internacionales, que, como yo decía, la embarazada experimenta importantes cambios a nivel anatómico, inmunológico y fisiológico para garantizar el adecuado desarrollo del feto. Y reitera que un alto por ciento tiene el sistema respiratorio, se ve más afectado que en el caso de una mujer que no está embarazada. Hay algunos elementos que comparan las complicaciones. Recordemos la epidemia de SARS que tuvimos anteriormente, la del MERS, que no nos afectó, y que en estas dos, que son enfermedades respiratorias virales, pues el porciento de afectación de la embarazada era mucho mayor. Sin embargo, un análisis que se hizo de aproximadamente 400.000 mujeres entre 14 y 44 años con COVID-19 ha demostrado que las mujeres embarazadas tienen mayor probabilidades de ser ingresadas en una sala de terapia intensiva y necesitar ventilación asistida. Por lo tanto, es una de las personas, todos tenemos que protegerlo, pero hay grupos, niños, embarazadas, adultos mayores, personas con comorbilidades, que necesariamente tienen que protegerse mucho mayor. La doctora Mercedes Piloto, que es la que lleva todo el programa ginecostétrico a nivel del ministerio, pues nos analizaba el comportamiento en Cuba de COVID y embarazo hasta el día 7 de enero, y nos informaba que se han reportado 104 embarazadas con COVID-19, 17 puérperas y 2 embarazos ectópicos en los cuales se ha diagnosticado la COVID-19. Las provincias con mayor número de pacientes han sido La Habana con 53, Ciego de Ávila con 18 y Pinar del Río con 12. Me informaba Mercedes que 20 de estas pacientes han sido menores de 20 años, un grupo de mucho riesgo. Y se ha presentado la enfermedad, o se ha diagnosticado la enfermedad, en los 3 trimestres del embarazo. El mayor número me plantea que se ha encontrado entre las 14 y las 27 semanas de gestación. El 37% de todas las diagnosticadas han estado en este periodo gestacional. Y del total de pacientes, 71 han sido asintomáticas, y en 91 de las diagnosticadas, la fuente de infección, fíjense, ha sido el contacto con un caso confirmado. O sea, el 73% de todas las diagnosticadas ha sido un contacto previo con un caso que ha sido confirmado. Todas han tenido una
una evolución favorable. Solo una paciente necesitó de cuidados intensivos y, como es natural, y siempre reiteramos, no hemos tenido que lamentar ninguna muerte materna como consecuencia de la COVID-19. Hoy se encuentran activas, se encuentran ingresadas 9 embarazadas que tienen la COVID-19. Damos estos datos para demostrar la necesidad que tenemos de proteger a estos grupos de población que, como es natural, tienen un poco más riesgo que una persona que no tenga estas características. Temas de interés que estamos también trayendo a la conferencia de prensa con grupos vulnerables que también solicitan los televidentes a través de las redes sociales, también a partir de las inquietudes generadas por la población. Agradecerle, doctor, su presencia. Lo esperamos el próximo lunes para seguir llevando más información, valoraciones también sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. A usted recordarle a esta hora que Cuba confirmó en el día de ayer 344 nuevos casos positivos con la COVID-19, marca pico absoluto esta cifra hasta este momento, desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo son las provincias que marcaron las mayores estadísticas en esta jornada. También se incluyen Matanzas, Villa Clara en la tasa de incidencia general. Por tanto, está presente la COVID-19 y también el riesgo de ser infectados. Por tanto, es necesario cumplir estrictamente con todas las medidas que nos indica la autoridad sanitaria, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección de manos y superficies. La autorresponsabilidad como criterio esencial para el combate al SARS-CoV-2. Lo esperamos el próximo lunes para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.